Vamos a leer la palabra de Dios en esta hora para tener en ella un estudio de la palabra del Señor que seguramente nos dejará una lección importante. Leamos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, del versículo 9 en adelante, hasta el 14. Voy a dar lectura a esta escritura. Dice el apóstol a la iglesia de los Colosenses, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, tenemos y estamos promoviendo el estudio bíblico, la lectura bíblica. Y trato de hacer esto también con el propósito de que a las personas les sirva esto en la manera de estudiar la Biblia. Porque todo esto contribuye a que haya una razón y como decía Alemán desde hace un momentico, la, la responsabilidad de llevar un mensaje correcto y eficaz a la gente mediante la predicación. Que no solamente nos beneficiamos nosotros personalmente al estudiar la Biblia, sino que siendo nosotros personas que enseñamos a otros y llevamos un mensaje, transmitimos ese mensaje a la persona, tenemos el compromiso de hacerlo de manera correcta y eficaz. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí a la iglesia de los Colosenses? Está haciendo un reconocimiento. Y ese por lo cual en el versículo 9 es precisamente refiriéndose a lo que él había oído de la iglesia de los Colosenses. Muy importante lo que se escucha. Él había oído de la iglesia de los Colosenses, de cómo, según el versículo 4, ellos habían oído de la fe en Cristo Jesús. Él había oído que ellos estaban perseverando en la fe en Cristo Jesús y que tenían amor por todos los santos. Dos cosas muy fundamentales en los creyentes: la fe en Cristo Jesús y el amor a todos los santos. Son las cosas fundamentales para que se mantenga la armonía, se mantenga la comunión. Entonces el apóstol está resaltando esto de los colosenses y él dice: por lo cual también nosotros desde el día que oímos esto, le habían oído acerca de los hermanos de la iglesia, él se une a ello y dice: no cesamos de orar por vosotros. Él se une a la causa de ellos y se une en oración.
orando. Pero además, esa oración tiene un enfoque correcto. Dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es una de las únicas veces que aparece este término inteligencia espiritual. Hoy se habla mucho de la inteligencia emocional, de muchas inteligencias, inteligencia instintiva, inteligencia racional. Bueno, aquí habla de la inteligencia espiritual, de esa comprensión, cómo el creyente debe comprender y cómo debe tener ese conocimiento de la voluntad de Dios. O sea, entonces uno al mirar esto que el apóstol está diciendo, uno dice o piensa o entiende lo que dice aquí, que aún la oración no debe ser hecha de cualquier manera. La oración tiene un enfoque y la oración debe ir en el sentido correcto de las cosas que se realizan y se hacen. O sea, la oración es precisamente pedirle a Dios que nos ayude, que realmente Él acompañe eso, pero eso que hacemos está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, una cosa no está marginada de la otra. Cuando llegamos al versículo 10 dice, para que andéis como es digno. Esta lectura que yo hice tiene tres puntos específicos que los voy a referir acá para que ustedes los observen durante esta enseñanza. La idea central de este texto es transmitir la enseñanza de andar como es digno y serle agradable a Dios. Andar como es digno. La dignidad de alguien por algo no se la concede la misma persona. La dignidad es otorgada y en este caso ha sido Dios. Y la Biblia dice, nos tuvo por dignos. O sea, Él nos ha hecho dignos porque ninguno alcanzábamos la clasificación para presentarnos delante de Él, pero Él nos ha hecho dignos. Y la exhortación aquí es a andar como es digno y serle agradable a Dios. Ser agradable en todo, llevando fruto en toda vuestra obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, el creyente y todos los que estamos aquí, que estamos conectados y que somos creyentes, tenemos esa dignidad que Dios nos ha otorgado. Es una dignidad que no merecimos, pero Dios nos la otorgó. Entonces, andar en esa dignidad, agradándole en todo. Hago aquí un paréntesis para referirme a lo siguiente. Estos días, a raíz de la muerte de algunos hermanos, escuchaba o veía en las redes sociales la preocupación de algunos y el lamento y decir, bueno, ¿por qué Dios, casi que decirlo implícito en el pensamiento de lo que se transmite, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios? ¿Por qué el hermano fulano se muere si no se debe haber muerto todavía?
¿Por qué? ¿Por qué esto? El creyente debe concentrarse en agradar a Dios, en serle agradable a Dios, serle agradable al Señor. O sea, no debemos cuestionar a Dios por ninguna cosa, sino concentrarnos en agradable. Una dominical anterior vimos, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia y las demás cosas, o las otras cosas vendrán por añadidura. Entonces, el creyente debe concentrarse en ser agradable al Señor, porque hay pandemia y porque no hay pandemia. O sea, en todo tiempo, el creyente debe aprender esa verdad de andar como es digno y de ocuparse de ser agradable al Señor, sea que vivamos o sea que moramos. El creyente debe ocuparse de ser digno, de ser agradable al Señor y andar en esa dignidad que Dios le ha concedido. Eso le va a ayudar muchísimo al cristiano porque si se ocupa de serle agradable al Señor, eso lo va a liberar de la ansiedad, lo va a liberar del temor y se va a concentrar porque de alguna manera las cosas que suceden o se oyen se vuelven un distractor, nos distraen. Pero lo aconsejable aquí es que cuando oremos al Señor y oremos con ese enfoque, orando de que tengamos el conocimiento realmente y esa inteligencia espiritual para andar como es digno, agradándole en todo al Señor. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Que la longanimidad está relacionado con la disposición que nosotros debemos tener. O sea, estar dispuestos para Dios, dispuestos para las cosas. Y es en un tiempo como este, mayormente de tanta zozobra y de tanta inquietud por lo que está pasando, el creyente debe tener esa sobriedad y cada uno decir, no, yo me concentro en serle agradable a Dios, yo me concentro en eso y en andar como es digno y, y entonces eso le va a liberar de toda esa situación, de todos esos pensamientos que le hacen inclusive dudar. Muchas personas llegan a dudar y a decir, eh, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permitió que mi familiar se muriera de esto? ¿Y por qué si nosotros somos creyentes y le pedimos y oramos, todo esto? Entonces, pero yo me concentro en serle agradable al Señor. Inclusive eso es ocuparme de las cosas del Señor y Él se ocupará de las mías y me dará la sabiduría, me dará el entendimiento para yo comprender lo, para yo comprender lo concerniente a eso que está ocurriendo y que mi mente humana, que está influida por las emociones, por los sentimientos, no me permite entender. Entonces yo tengo que recurrir a esto, de orar en el sentido de que Dios active mucho más esa inteligencia espiritual para yo poder comprender lo que está pasando y así poder descansar en esa confianza en el Señor y también liberarme de la ansiedad que produce esto. Entonces,
esa idea central del texto acá es andar como es digno. La otra idea que tiene este texto es orar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, enfocar la oración. Porque nosotros a veces por la ansiedad, entonces comenzamos a pedirle a Dios. Y, y tenemos una situación a veces que los que practicaron la religión anteriormente o practicamos de alguna manera la religión, nos quedó un pedazo de credo de la religión anterior, en la cual casi siempre pensamos que Dios tiene que ver con las cosas que nos pasan y que es Dios quien las tiene que resolver. Cuando Dios activa nuestra inteligencia espiritual, comprendemos que realmente lo que está ocurriendo en el mundo y lo que ocurre son las consecuencias, pero no los factores. La confusión que hay en el mundo actualmente y que va a perdurar y que es una confusión en todas las áreas de la vida social del mundo. Entonces, hay que liberarnos de ese credo, de esa forma de pensar, de esa manera de pensar, que Dios es el que me tiene que resolver o que tiene que resolver todo. El mundo está viviendo las consecuencias, los factores. Los factores son el pecado, la desobediencia del hombre, la rebeldía contra la palabra. Esos son los factores que están produciendo estas consecuencias. Entonces, Dios ya ha dado la fórmula divina para esto y es el arrepentimiento y el perdón. Entonces, Dios no va a quitar las consecuencias. Las consecuencias van a desaparecer cuando haya arrepentimiento, cuando haya realmente un arrepentimiento en cada persona. Las consecuencias pueden cambiar. Las consecuencias no cambiarán si no cambian los factores. Si no hay un arrepentimiento y una conversión y un perdón, la situación no va a cambiar. Así yo ore y ore y ore y ore. Yo tengo que enfocar la oración correctamente. Entonces, esto en lo relacionado al conocimiento, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, según lo dice ahí el versículo 9. Entonces, otra idea que hay aquí en este texto y que es muy importante en esta época y en esta situación que el mundo está viviendo y que por lo tanto los cristianos no nos podemos sustraer a esa realidad porque vivimos en el mundo. Y es la importancia que transmite el apóstol aquí en esta escritura. Y es la importancia y trascendencia del oír. Y les digo, el cristianismo mundial, se había fundado mucho sobre el sentir.
sobre el sentir, y por eso las personas tenían que ir necesariamente a buscar avivamiento a los estadios, a buscar avivamiento a los lugares, agrupándose las personas allá porque querían sentir. Inclusive asumieron algunas prácticas en algún momento en algunos lugares de llegar hasta hacer, que yo lo vi en un evento una vez aquí en el Coliseo de nuestro municipio bello, de hacer el trencito el trencito este de los niños o los jóvenes, el uno empujando al otro, como para entretener y llamar eso, no sé, de alguna manera, integración, avivamiento, de alguna manera. Entonces, llevados por eso de sentir. Y entonces, entre más grande sea el estadio y que quepa más gente, y qué bueno, y eso se hizo y quizás se vuelva a hacer en el futuro. Pero una de las cosas que Dios nos ha enseñado con esto que está sucediendo es la importancia del oír. Hoy que estamos distanciados, que estamos físicamente distanciados el uno del otro. Eso no debe ser motivo para que la fe se acabe, para que la fe mengue. Eso no es razón para que eso suceda. No, Dios diseñó desde el comienzo que la relación del hombre, la relación de la humanidad, de los creyentes con Dios fuera por la fe. Y la fe viene por el oír. Cuando ustedes leen, por ejemplo, los 7 mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis, todos 7 mensajes tienen 7 promesas y 7 requisitos. Cada uno tiene un requisito y tiene una promesa. Y va a encontrar usted la reiteración, el que venciere. Todos los 7 mensajes dicen, el que venciere. Y todos los 7 mensajes dicen, el que tiene oídos para oír, oiga. Si revisamos la historia de cómo comenzó la iglesia, qué vivieron los creyentes el primer siglo, los primeros 3 siglos, ¿qué vivieron los creyentes? ¿Dónde vivían? ¿Cuál era la práctica que ellos podían tener de su fe? ¿Y cómo permanecieron? Varias generaciones permanecieron totalmente en el olvido social, pero no olvido de Dios. Y permanecieron solos, quizás grupos pequeños en cavernas, y permanecieron. No tenían, muchos de ellos no tenían, o quizás ninguno, tenían escritos bíblicos, pero tenían la tradición oral del Evangelio, de la muerte, resurrección de Cristo, del Espíritu Santo, y basados en esa fe, en lo que habían oído, permanecieron firmes. A principios del siglo IV, ahí estaba un remanente de esas generaciones. Entonces, la importancia del oír, Dios diseñó que la relación es por fe, por fe. Y hay que usar la fe cuando sea necesario, y hay que comprenderla. ¿Qué es la fe? Realmente la fe es un medio que Dios nos ha provisto. Y aquí se evidencia muchísimo que ya al estar distanciados,
no estar todos juntos. Pero eso no quiere decir que una persona no pueda sentir. Entonces antes necesitábamos 100, 200, 300, 500 o miles de personas para poder sentir. Porque tiene que haber una orquesta muy bien organizada y todo para poder sentir. Pero ¿dónde dejamos el oír? Entonces, es la principal amonestación que está implícita en este texto, la importancia del oír la palabra de Dios. Y en este momento yo les digo, hermanos, todos los hermanos que me escuchan, recuerden lo que han oído del Señor. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, decían los apóstoles en medio de la persecución del primer siglo. Ahora, por todas estas circunstancias que estamos viviendo, distanciados, que no puedo ver al otro, que no le puedo dar la mano al otro, que no puedo estar cerca del otro, porque ese otro que me agradaba saludarlo y todo, ahora lo considero un riesgo para mí. Entonces hemos llegado a una situación de una verdadera emergencia, una emergencia social, pero que eso no debe afectar ni nuestra esperanza y mucho menos afectar nuestra inteligencia espiritual, que es Dios quien la da para comprender y para saber. Nos vamos a concentrar en lo que hemos oído, en lo que oímos del Señor. El que tiene oídos para oír, oiga. Tener oídos para oír es la disposición. Esa disposición realmente, ese anhelo de oír la palabra de Dios, oír la palabra de Dios para sostenernos. Pero no debe ser razón que fulano se enfrió porque no pudo saludar al otro hermano, porque en este momento no puede asistir al templo, no se puede reunir, porque no puede ver los otros, entonces se va a enfriar. No, vamos a levantar la cara y miramos hacia arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y es hora de que todo creyente, en vez de que su fe mengüe, su fe crezca. Hemos diseñado el estudio de la palabra de Dios en ese sentido, para que tengamos mayor relación, mayor comunicación, mayor comunión con la palabra de Dios, con lo que Dios dice, porque las circunstancias que vive el mundo pues son muy difíciles, pero nadie sabe si el mundo tendrá circunstancias más difíciles que estas en el futuro. Y los creyentes, realmente creyentes firmes en el Señor, permanecerán por la confianza en el Señor y por esa fe en lo que han visto y han oído, porque tenemos fe en la palabra de Dios, lo que Él ha dicho es verdad y no fallará. Entonces no vamos a aparecer ante el Señor ahora como Caín, alegando con Dios, a decirle a Dios, ¿por qué Dios? ¿Y por qué? ¿Y por qué no me recibió la ofrenda? ¿Y por qué esto? No, no vamos a alegar con Dios por nada. Vamos a hacerle agradable a Dios. Y yo sé que Él se ocupará de nosotros. Entonces, ese es el mensaje en esta mañana al ver lo que el apóstol estaba exaltando de los colosenses, a los cuales les escribe y les dice, también me voy a unir en oración. Me voy a unir en oración, eso que he oído, que ustedes tienen la fe en Cristo Jesús y que tienen amor por todos los santos. Esas dos cosas deben permanecer ahí y no deben sufrir ningún deterioro espiritual. Cada creyente, esa fe en Cristo, yo creo es en Cristo Jesús.
y permanezco en esa fe y en el amor por todos los santos. En una circunstancia como esta, donde hay que compartir, donde hay que ayudar, donde hay que ver la necesidad del otro, ahí se muestra el amor por todos los santos. Y seguramente que Dios en su momento y a su manera intervendrá y quitará esa aflicción. Pero una cosa piensa el mundo y otra cosa pensamos nosotros. Yo les digo, es lo que yo he entendido. Puede orar a Dios. Dios no está, ni es una cosa que mandó Dios al mundo, ni nada de eso. No. Son consecuencias de las situaciones. El hombre tiene la gobernabilidad del mundo. Dios se la otorgó. Y el hombre gobierna y el hombre puede ser causante de esto o del otro, pero no es Dios. Así que no le hagamos reclamos a Dios. En este momento, dediquémonos a hacerle agradable al Señor. Vamos a ser agradables a Dios y vamos a andar como es digno de la vocación con la que Él nos llamó. Esa debe ser la posición de cada creyente. Y eso le va a liberar del temor y de la ansiedad, porque no es Dios que mandó nada, ni es Dios que está haciendo esto, ni es Dios que mató a mi hermano o a mi familiar. No, no es Dios. Él se ha ido, si era creyente, está con el Señor. Yo me concentro en ser agradable al Señor.